Vamos. Ok, tengan muy buenos días. Este día, lo que es el grupo, los integrantes somos Ana Lilian Alvarenga Garay, Lisbeth Joana Campos Saldívar, Jocelyn Beatriz Zúñiga Mengíbar, Luis Alonso García Cabrera y Esdras Abisaí Hidalgo Lizán. Nosotros como grupo nos tocó reflejar lo que es el tema en el marco legal y vamos a hablarles sobre los contratos de alojamiento y los contratos de transporte que este lleva. Primeramente les comentaré a mi persona sobre las identificaciones que pudimos notar sobre las obligaciones de los usuarios y los prestadores de servicios que prestan a los alojamientos. Nos reflejamos primeramente en el Código Civil, ya que a este se citan los derechos y obligaciones de parte de lo que es el hotelero, tanto como lo es la parte del huésped. Reflejamos el primero como el artículo 1995 al 2000. En esta parte, primero hablaremos del artículo 1995, que nos habla del depósito necesario que se tiene que hacer a cargo de un adulto que no tiene la libre administración con respecto a sus bienes. Ahora bien, ¿por qué esta es una sana razón constituyente? Una que obliga al depositorio en lo que es en la autorización que éste representa. Estamos hablando de representaciones legales. Nos reflejamos en el artículo 1996, donde hablamos la responsabilidad del depositario que extiende hasta la culpa leve. Hablamos también del artículo 1997, que en este depósito es necesario que esté sujeto a las mismas reglas que el voluntario. En el artículo 1998 citamos los efectos que se alojan lo que es en una posada. En esta se introducen en ella un ejemplo entregándoles el posadero o sus dependientes que están en la lista de este mismo. También tenemos lo que es el depósito, se asemeja al necesario que aplica correspondientemente a lo que es el artículo 1994 en adelante. Ahora, hablamos del artículo 1999, que es del posadero, es responsable de todo el daño que causa a dichos efectos. Nos reflejamos que por culpa suya o ya sea dependientes, o sea, los extranjeros que visitan la posada, hasta los que se reflejan como hurtos y los que se reflejan como robos, pero no de fuerza mayor o caso fortuito, como le podemos llamar, salvo que éste pueda imputar o culpar o dolo. Ahora, reflejamos también lo que son los artículos 200 y 201. En el artículo 200, el posadero es además obligatorio a la seguridad que el efecto el que aloja. En esto nos reflejamos en el bajo respecto que es responsable del daño causado, ya sea del hurto, del robo, ya que tiene que esto por los sirvientes de la posada o por personas extrañas que no sean familiares de los visitantes. A esto nos reflejamos cuando llevamos visitas anexas aparte de nosotros. Y también reflejamos el artículo 201, ya que el alojado que se queja de daño, hurto o robo deberá probar el número, calidad y valor de los efectos desaparecidos. Y recordemos que este código está atado a lo que es el año 2012 por un 200. Cuando hablamos de esto, está regido a un juez que estará autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida, a este que es por el mismo demandado, cuando éste le inspire confianza o circunstancias que a él le parezcan sospechosas. Entonces, aquí reflejamos que en cuanto al Código Civil de lo que es de El Salvador, los artículos anteriores mencionados hablan sobre la responsabilidad que tiene el huésped en relación a los bienes que éste lleva consigo, obviamente. ¿Por qué? Porque al momento de adquirir este servicio de hospedaje, lo hacemos bajo el cuidado que tiene el hotel. Entonces, nosotros también cabe mencionar que la autoridad de esta tiene que proceder de lo que es defender los derechos del depositante en caso de los daños o conjeturas en los bienes que éste puede generar. Entonces, asimismo, el depositante debe ser capaz de probar un acto que perjudique sus pertenencias. Ok, entonces, pasamos seguidamente
lo que es a una base legal, a la clasificación de los contratos de transporte, y como referencia le pusimos la cita legal, que es cuando hablamos de la clasificación o la clase de este contrato. Nos reflejamos lo que es, se puede decir en el capítulo 1, exponemos las disposiciones generales que este comienza. Tomamos como ejemplo lo que es el título 9 del libro 4 de nuestro Código de Comercio, para dar más reflejo y la conjetura de lo que les vamos a explicar. Entonces, tomamos el capítulo 1 de lo que expone las disposiciones generales, que comienzan en el artículo 313 y los siguientes contenidos que se van a reflejar en el título 9, estos se establecen. Lo voy a hacer un poco resumido, que es en el artículo A, en el apartado A, vemos conforme el medio físico o el lugar que es lo que es el transporte que se realiza. En esto puede ser el contrato de transporte, ya sea terrestre, fluvial, lo que es marítimo o ya sea aéreo. Ahora, en el apartado B vemos el objeto del contrato que éste atrae. ¿Qué podemos decir aquí? Que el transporte de personas y puede ser el transporte de cosas. Cada una de estas dos son diferentes categorías y estas están sometidas a la ley. Entonces, estos regímenes jurídicos los depende de nuestro Código de Comercio, que ya este regula con mayor amplitud el transporte a lo que son objetos. Ahora bien, también vemos lo que es el contrato de transporte con su hábito. ¿A qué nos referimos? Que esto se realice dentro de un país o bien entre dos o más. Estos son contratos de transporte nacionales y contratos de transportes internacionales. Ahora bien, vemos el contrato de transporte por forma de ejecución. ¿A qué nos referimos? Que este contrato se define si el transporte es mixto o es simple. Ponemos un ejemplo en este caso. El transporte mixto se refiere a que se usa más de un medio para transportar dicho objeto, como son a veces rastras que se entregan lo que son de aduana en aduana. Ahora bien, tenemos el objeto simple que solo se usa uno, donde hay rastras que simplemente hacen una vía, lo que es literalmente un solo recorrido. Ahora bien, hablamos también el medio o el instrumento que se utiliza en este caso. Podemos decir que los contratos los podemos ver con vehículos de tracción animal, o sea, esto es casi desaparecido, y contratos de transporte por medio de vehículos de tracción mecánica, que puede ser a su vez transporte ferrocarril, los trenes y tranvías, que ahora mayormente todavía se utilizan para cargas pesadas, como lo es también el transporte marítimo. Entonces, y lo que es el automovilismo. En la clasificación F, vemos el contrato de transporte por la actividad desarrollada. ¿A qué nos referimos? Que el transporte puede ser público o puede ser privado. ¿A qué nos referimos con un transporte público? Son todos los buses, lo que son las personas mediante un pago o por otro lado, ¿verdad? Y los privados son los que cuentan por cuenta propia, una moto, un carrito, o que mi trabajo desempeñe lo que son transportes y solo sean para uso privado, ya sea de mi empresa, etc. Por último, tocamos lo que es el contrato de transporte por objeto. ¿A qué nos referimos? Que encontramos, por este caso, el transporte puede ser ordinario o puede ser especial. Es decir, que el transporte ordinario es aquel que se lleva de forma normal, digamos, y el especial requiere de más cuidados. Nos reflejamos a veces cuando vamos aquí en la parte de San Miguel a San Salvador, decimos el bus ordinario o el bus especial. El bus especial es una vía directa. El bus ordinario va en parada, en parada, en parada. Entonces, lo que hace de diferencia a estas cosas con respecto a transportes, vemos lo más principal: un transporte privado, un transporte público. Hasta aquí mi participación por el momento. Quedaremos con el siguiente compañero, que es Estras. Muchas gracias, Aldívar. Continuamos con nuestra presentación
Y ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los contratos de alojamiento. Presentar desde un momento de que el concepto de contrato de hospedaje, según el artículo 1517 en el Código de Comercio, establece que el contrato de hospedaje será meramente mercantil cuando sea alojamiento y servicios. Esos servicios pueden ser servicios con accesorios, servicios con o sin alimentos, pueden ser también servicios que sean, estos servicios incluyen todos los servicios de atención al cliente que hayan empresas que se estén dedicando a ello. Esto está en la página 149 del Código de Comercio de El Salvador. Entonces, cuando nos referimos a este concepto, nos referimos a que el huésped adquiere un compromiso que tiene derechos y obligaciones para gozar las prestaciones de servicio que las líneas de hotel le prestan, ¿verdad? Al igual que el cliente, también el contratista hotelero tiene obligaciones y responsabilidades que presentar al brindar el servicio. Tenemos un autor, el autor Saúl, dice de que el contrato se define de la siguiente manera. Es el acuerdo de voluntades que se celebra entre un empresario que actúa profesionalmente y presta habitualmente de manera organizada un servicio denominado al huésped o viajero. Este paga un precio y determina el servicio usando habitaciones y los demás servicios complementarios. Eso está en la obra de Argeri en la página 928. ¿Por qué nos referimos a esta definición? Porque en El Salvador hay muy poco marco legal que respalde los contratos de alojamiento. Regularmente los contratos de alojamiento se celebran solamente de manera verbal o pagando un boleto, pero ya más adelante vamos a explicarles con más detalle. ¿Cuáles son los aspectos legales entonces del contrato de alojamiento? Bueno, pues los elementos del contrato de alojamiento son los siguientes. Están las políticas de pago, donde se establece de qué manera se va a desarrollar el pago en la cadena hotelera. Puede ser con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, por transferencias bancarias, por una nota de pagaré, por un cheque o incluso a través de un pago en línea. Las tarifas a pagar, las tarifas son denominadas y expuestas directamente por el hotel, ¿verdad? El hotel tiene el derecho de colocar el monto a pagar dependiendo de los servicios que va a ofrecer. El horario de entrada y salida, comúnmente nosotros lo conocemos como el check-in y el check-out, que está también incluido en el contrato, donde te establece a qué hora inician tus servicios y a qué hora finalizan tus servicios. Los términos y condiciones que incluyen este contrato. En algunos contratos los términos y condiciones son de que solamente vas a tener un desayuno. En otros contratos te incluyen todos los tiempos de comida más las bebidas. Eso depende de cada una de las instalaciones de hotelería que cada uno de nosotros puede llegar a optar. También hay algunos contratos tienen cláusulas especiales. Las cláusulas especiales son aquellos requerimientos específicos o cambios de formas de pago que ya sea el cliente o el hotel está solicitando. Como por ejemplo, digamos, algunos clientes piden, digamos, servicio de transporte que lo vayan a recoger desde su lugar hasta el hotel, o algunos otros piden de que durante su estadía en ese lugar en su estadía en ese lugar les presten alguna sala para hacer reuniones. Ahí en las cláusulas especiales se identifica. Y así hay muchas más cosas que las incluye el contrato. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta en el contrato es de que tenemos que checar cuáles son las penalidades. Si nosotros entramos en alguna penalidad, nuestro contrato puede ser nulo. Y también tenemos que saber a dónde se encuentra nuestro número de reserva y el número de habitación. De igual manera, en ese número de habitación va a estar descrita cuál es la habitación. Si tenemos una habitación ejecutiva, una suite, una presidencial, una estándar o una sencilla. Esos son los parámetros que el contrato puede llegar a tener. Recordarles también de que
el contrato se celebra solamente cuando son empresas grandes o cuando es algún evento grande, pero regularmente cuando es una persona natural sencilla que llega a pedir un servicio prestado, es solamente haciendo un pago y solamente el cheque o la boleta que te entregan te sirve como evidencia de que estás contratando un servicio de alojamiento. Ahora va a pasar mi siguiente compañera para continuar con el tema, que en todo caso sería el tema funciones de contrato de hospedaje. Gracias, Piedra. Y pues, como ya lo mencionaba mi compañero, voy a hablar sobre las funciones del contrato de hospedaje. En esto existen dos tipos, o sea, para personas naturales o individuales y para las personas, para un grupo de personas o una empresa. Primeramente, para las personas naturales funciona con una hoja de registro de confirmación y, en cambio, para las empresas y grupos se realiza un contrato más específico. En este trata de incluir todos los aspectos necesarios por la empresa y ese grupo para que el hotel pueda respaldar según a lo que se haya pactado entre ambas partes. Ahora bien, el incumplimiento del contrato. Para llevar a cabo el procedimiento del incumplimiento del contrato, existen dos maneras. Bueno, depende de dos maneras. Primeramente, según el tipo de cliente, ya que el hotel se basa en el tipo de cliente para poder tomar las decisiones pertinentes. Como anteriormente les decía, puede ser una persona natural o una empresa o un grupo. Y el otro caso es según la situación, en el cual el hotel se reserva de manejar cada caso según los recursos de la cadena que se le ha concedido, ya que para que se pague por algún daño hecho al hotel, lógicamente, o algún desmenuando de servicios en que se recurre la ayuda de personas externas al hotel. Ahora bien, las reservaciones en línea. Como sabemos, cada cadena hotelera cuenta con un sistema de reservaciones en línea y estas se hacen mediante la página web de cada cadena. Y entre las formas para realizar una reservación en línea puede ser ingresando el número de una tarjeta de crédito, ya que está garantizada de que va a ser efectiva la reservación. También por medio de tour operadoras o agencias de viajes, en la cual el huésped realiza un contrato por medio de tour operador o agencia de viajes, y esta se encarga de realizar la reservación de la habitación a través de la página web o por medio de call center del hotel. Ahora, la forma de pago de reservaciones en línea. En este caso, la única forma para garantizar la reservación en línea es por medio de una tarjeta de crédito, porque de esta forma garantiza al hotel que sea efectiva la reservación. Y luego tenemos la confirmación de la reservación en línea. Cada cadena hotelera envía un número de confirmación al huésped que se le garantizó que su reservación ha sido efectiva. Al igual, enviándole algún documento de confirmación que contiene todos los datos del cliente, como nombre y apellido, número de tarjeta de crédito, tarifa a pagar, servicios que incluye, número de confirmación, términos y condiciones. Y como último punto, tenemos la Ley de Protección al Consumidor. Esto tiene una gran importancia para el respaldo legal de bienes y servicios del país, ya que siendo incluidos ya que incluye aquellos artículos en relación al servicio de hospedaje, como las comisiones y recargos en el artículo 12A, que dice que solo podrán cobrarse las comisiones identificadas y descritas en el contrato y que correspondan a un servicio adicional efectivamente prestado por el proveedor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el consumidor. También les podemos decir de que únicamente procederá al cobro de recargos por el incumplimiento contractual por parte del consumidor cuando esté debidamente identificado en el respectivo contrato. Y las comisiones y recargos aplicables deberán ser leídos y explicados al consumidor al momento de la contratación. Eso lo dice en la Ley de la Protección al Consumidor de El Salvador en el año 2013, P19. Ahora los voy a
dejar con mi compañero Luis Alonso. Proseguiré con mi parte, no sé si pueden bajar la diapositiva. Gracias. A mí me corresponde el derecho de retracto. Retracto es el poderoso derecho de consumidores para cancelar el contrato en El Salvador. El derecho de retracto, según el artículo 13-A, el derecho de retracto de contrato es la facultad del consumidor de dejar sin efecto al contratador unilateralmente, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando no se hubiera perfeccionado por no haber transcurrido el plazo de 8 días o no se hubiera perfeccionado por no haber transcurrido el plazo. También el servicio no le hubiera empezado a prestar. Según el guión A, el derecho de retracto podrá ejercerse en distintos casos. Caso número 1 podría decir que en la compra de bienes y contrataciones de servicios ofrecidos por el proveedor o un tercero por su cuenta, fuera del establecimiento mercantil, en reuniones convocadas con dicho objetivo por el proveedor y donde el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. Todos los contratos celebrados fuera del establecimiento del proveedor en los que no exista solicitud se presumen sometidos o dispuestos en este artículo, de modo que corresponderá al proveedor la prueba del contrato. Caso número 2. Los contratos a distancia, es decir, los contratos celebrados con los consumidores en el marco de una actividad empresarial sin presencia física simultáneamente de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario, entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia, los impresos con o sin destinatarios concretos, las cartas o formularios, la publicidad impresa o cupones de pedido, el catálogo, el teléfono con o sin intervención humana, cuál es el caso de las llamadas automáticas o con el audio de texto, el correo electrónico, el fax y la televisión. Caso número 3. Cuando se conozca en la oferta promocional, publicidad o el propio contrato, según la Ley de Protección al Consumidor de El Salvador 2013, párrafo 22, el derecho de retracto le brinda al consumidor una alternativa de cambio luego de la contratación de un bien o servicio sin el pago de penalidades, siempre y cuando dicho bien o servicio no haya sido utilizado con anterioridad. El retracto podrá llevarse a cabo según la Ley de Protección al Consumidor por cualquier forma de comunicación sin la necesidad de presencia humana. Para el caso de servicios de hospedaje, el huésped, aún habiendo realizado una reservación en línea a través del Internet, podrá dar retraso a su reservación según el tiempo estipulado por la ley, siendo respaldado por los artículos anteriormente dichos. De la misma manera serán para las reservas hechas vía telefónica. También se puede decir que además de las señales, según dicho en el artículo A, este artículo ejercicio del derecho del retracto estará sujeto a las siguientes reglas. Regla número 1. En los casos en los que de conformidad con esta disposición proceda el retracto, el contrato no se perfeccionará, sino hasta que se transcurra el plazo establecido para su ejercicio. El plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde que se entregó el bien contratado desde la fecha de celebración del contrato, si el objeto de este sujeto fuera la prestación del servicio. Regla número 2. El ejercicio de derecho de retracto no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite por escrito y que se pueda establecer fecha recientemente en la que se comunicó al proveedor. La comunicación deberá hacerse en el domicilio del proveedor o en cualquiera de sus establecimientos. Regla número 3. Serán nulas las cláusulas que impongan al consumidor y el usuario una penalización para el ejercicio de este derecho, pero estos responderán de los gastos administrativos que pudo haber generado el contrato de proveedor, las cuales no podrán exceder del modo que resulte calcular el interés legal mercantil sobre las cantidades entregadas. Bien, en este concepto de prima de anticipo o precio total, el interés se cobrará teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha que se realizó el pago y la fecha en que se desistió el contrato.
Última regla, regla número 5, una vez que el consumidor ha ejercido el derecho de extracto, el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y dentro del plazo máximo de 15 días, desde la comunicación del retracto, según la Ley de Protección al Consumidor de El Salvador, 2013, párrafo 23, al momento en que se retracte el contrato no se renovará sino hasta que se transcurra el plazo establecido para su ejercicio. El plazo de retracto se dará desde el momento en que se entregó el bien. El contrato desde la fecha que se realiza el contrato por escrito en el domicilio del proveedor o en cualquiera de los establecimientos de este portador. En caso de que el proveedor se rehúse a aceptar la comunicación de parte del consumidor, podrá acudir a la Defensoría del Consumidor del Centro de Solución de Controversias y certificará la solicitud del consumidor. En el caso del servicio de hospedaje, el huésped deberá pagar por los gastos administrativos que incurrió el proveedor hotelero, pero este pago no deberá exceder el monto de la cantidad entregada, y su forma de pago puede ser en concepto de prima, anticipo o el precio total. Dicho interés se cobrará en el tiempo transcurrido entre la fecha que se realizó el pago y en la fecha que se retractó el proveedor. Está obligado en devolver el dinero abonado por el consumidor en periodo de 15 días máximo, estipulado según la ley. Proseguirá mi compañero Edgar Abisaí. Ok, gracias Luis. Vamos a tocar los últimos temas con la compañera Joana Saldívar. Les estaré hablando yo sobre las últimas prestaciones de servicio, las garantías, y la compañera les va a hablar sobre cómo se ejecuta la garantía y hasta dónde tiene alcance la garantía. Bien, pues como todo contrato, ¿verdad?, que se celebra, sabemos de que hay también garantías que respaldan cada uno de los contratos. Entonces, para saber sobre las prestaciones de servicio que están reguladas en la Ley de Protección del Consumidor, está en el artículo 24, donde dice que todos los profesionales o instituciones que ofrezcan prestaciones de servicio están obligados a cumplir estrictamente con lo ofrecido, ya sea si esta oferta o si esta oferta que han encontrado ha sido escrita de forma clara y el cliente ha solicitado esa, el prestador tiene que presentar ese servicio tal cual ha sido presentado. De tal manera, si hay una leve alza en el precio o en el tiempo o en la tarifa, de la manera que se cumpla el servicio, la Ley de Protección al Consumidor en la página 31 dice de que el cliente tiene todo el derecho de decir cuál es el servicio que ha prestado y que no se le está entregando la prestación que le han entregado, de tal manera que el hospedador o el cliente se siente confuso porque las características que han ofrecido no son las que él había contratado. Entonces, en ese caso, los lugares de servicio tienen que ser muy claros en el precio de las tarifas, en el tiempo que se ha pactado para prestar y en el contenido del servicio que se ha estipulado, para que no haya ninguna confusión del prestador de servicio y del cliente. Es imprescindible de que para llevar a cabo el pacto o contrato, antes de que se cumpla la reservación, el huésped tenga el conocimiento completo de todos los beneficios y restricciones o penalizaciones que está pactando antes de recibir su servicio. Así como están esas situaciones de prestación de servicios, también están las garantías y responsabilidades. En la misma Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 33, menciona que las garantías ofrecidas sobre bienes o servicios deben expresarse claramente también en el contrato. Tiene que haber un inciso que explique cuáles son las garantías que posee el cliente. En todo caso, haya alguna situación de confusión en la prestación del servicio. Entonces, este documento será un documento anexo que contará las siguientes indicaciones: condiciones del servicio, las formas y plazos de las garantías,
la forma de uso de la garantía y el funcionamiento de esta garantía con relación al bien que está adquiriendo. Las responsabilidades de la garantía son directamente propias del consumidor. La forma en la que se va a hacer efectiva y la individualización es directamente del consumidor. Esto puede ser como una persona natural o como una persona jurídica. Eso sí, tendrá que tener la leyenda como tema garantizado en todas las diferentes formas de la presentación del bien o servicio para que la garantía pueda ser válida. Ahora continuamos con la compañera Saldívar. Ok, ya casi para terminar. Seguimos siempre con lo que es la ley de protección al consumidor. Entonces, ahora hablaremos de un punto bastante tedioso, pero es bastante ejemplar, donde hablamos de la ejecución de garantías, seguidamente, siempre siguiendo el contexto que llevaba el compañero. Ahora estamos hablando del artículo 33. En este estamos hablando que son los efectos del artículo anterior. Nos estamos atando a un artículo que van en conjunto. Estamos hablando que el consumidor deberá comunicarle por defecto al funcionamiento o a la deficiencia del servicio por cualquier medio que garantice la constancia de su recepción. Entonces, estamos hablando que dentro de este servicio, por cualquier medio que se garantice la constancia de haberlo descubierto. Entonces, estos casos correrán por parte del proveedor, o sea, los costos de transporte, la devolución de los bienes, hasta el lugar en que dichamente el producto o algo fue entregado al consumidor al momento de la venta. Ya por lo menos, si estamos hablando, hay prestaciones que se prestan durante un límite de tiempo de alguna devolución, de algún cambio o algún defecto que haya tenido por incorporar dicho producto, pero ya van bajo leyes que da la misma empresa. Ahora, cuando hablamos de los alcances de la garantía, nos referimos con el artículo 34. ¿Por qué? Porque acá nos habla que la garantía comprenderá de la reparación necesaria para el buen funcionamiento del bien o la correcta prestación que en el servicio se está brindando. O sea, habiéndose intentado la reparación del defecto que reduce, o sea, sustancialmente el uso, la valor, o sea, seguridad del bien o del servicio, sin poderlo decir hasta 2 veces, sin poder corregirlo. Un ejemplo dado, que damos un teléfono, lo compramos en mal estado, lo mandamos a reparación, no funcionó. Lo mandamos de nuevo y no funcionó. Entonces, el consumidor tendrá derecho a elegir entre las siguientes opciones: el cumplimiento de la oferta que pueda darle el mismo vendedor, si fuera posible, si la ley de la misma empresa lo permitiere. Ahora, la sustitución del bien por otro diferente naturaleza. ¿Por qué? Porque él puede elegir dar otro teléfono. El ejemplo del teléfono se los estoy dando para poder conjecutar un poco más. Entonces, podemos cambiarlo por un teléfono menor o de mayor gama y nosotros dar la diferencia, aunque en dado caso hay circunstancias donde prefieren un producto de mayor valor para que la empresa no tenga ninguna pérdida y no haya una devolución. Ahora bien, la reducción del precio o la devolución del pago. Muchas veces en la empresa eso no se da por el simple hecho de que la empresa no quiere perder. ¿Ya? Entonces, lo que se da es una devolución con tarjeta para poder pagar en el mismo lugar. Un ejemplo, Prisma Moda. Si a usted no le gusta un producto que usted haya comprado ahí, a ellos no le hacen una devolución de dinero en efectivo, le hacen una devolución de tarjeta Prisma Moda Ambiente. A esto se refiere a que usted solo va a poder gastar esa cantidad de dinero en el mismo lugar. Entonces, a ese caso, le estamos hablando que hay una sustitución del bien por lo de la misma naturaleza, que podemos decir que tiene que ser siempre dentro de las normas que brinde lo que es la empresa, donde nosotros hemos comprado dicho producto. Entonces, a estos términos durante el cual el bien de esta reparación no se contará en el plazo de la garantía según la ley de protección.
Ya que estamos hablando en estos casos, ahora entendemos que la protección al consumidor de los proveedores de servicios, incluidos al servicio de hospedaje, deberán brindar al huésped un documento en el cual se informe detalle de los servicios que éste se adquiere. Por ejemplo, en el caso de alojamiento, aspectos como condiciones o restricciones del uso del servicio o formas de pago y de garantía. ¿Qué nos estamos refiriendo con esto? Que en un hotel siempre se les va a especificar lo que está en el contrato. Se les va a especificar la garantía que el servicio se les está ofreciendo, el alcance que puede tener este servicio de tip para mí, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que conjetamos y vinculamos lo que son los servicios que el proveedor, o sea, el hotelero, le da y le ofrece al cliente. Entonces, bajo nuestra responsabilidad como un servicio hotelero, respondemos a cualquier inconveniente con el servicio brindado, sea que nosotros, nuestra empresa, tenga el error o tenga un mal servicio, ¿ya? Entonces, ahora esto, cada quien, hablamos de una oferta equivalente, siempre a la misma naturaleza, en el momento de lo que es al momento de la compra o al momento de adquirir. Como siguiente punto le leeré las conclusiones. Basadas en la investigación se concluye. Número 1. En El Salvador no existe una regulación de control de hospedaje. Número 2. Es inexistente un respaldo legal que protege los derechos y obligaciones del huésped. Número 3. Las cadenas hoteleras en El Salvador se refieren al contrato del hospedaje como una hoja de registro o confirmación que es firmada por el huésped al momento que éste se registra en recepción. Para la persona natural no existe un contrato tan formal. Sin embargo, para el cliente corporativo o grupos grandes de personas, sí se realiza un contrato formal en específicamente los derechos y obligaciones de ambas partes. Número 4. En el contrato del hospedaje se completa tipos de tarifa, tipos de habitaciones, formas de pago, servicio que incluye dentro de dicha tarifa, cláusula especial determinada y condiciones y datos personales del huésped. Número 5. En la cadena hotelera sí existe un protocolo sobre cómo manejar situaciones de incumplimiento de contrato, pero este sí se aplica al criterio y recursos de la cadena según el huésped. Número 6. Los contratos de hospedaje en la cadena hotelera no varían mucho de un país u otro, ya que este se basa en estándares de calidad internacionales y según la ley protege el consumo de cada país. Número 7. En los contratos del hospedaje de la cadena hotelera contienen los aspectos necesarios para poder brindar el servicio según las necesidades de cada huésped. Por lo tanto, no es necesario la creación de la ley que regule dicho contrato. 8. La cadena hotelera cuenta con un sistema de reservación en línea para facilitar la reservación de habitación desde cualquier parte del mundo. La reserva se hace efectiva a través de la hoja de la información y número y su única garantía siendo la tarjeta de crédito. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestra participación. Espero les haya gustado. Los demás, lo que son los demás temas quedan amplios a lo que nosotros hemos explicado y hasta aquí ha llegado. Pasen feliz tarde. Muchas gracias por su atención.